Muy buenas noches, amigos. Los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema Las migrañas de Adolfo López Mateos. Hoy tocaremos un tema que es escasamente conocido, por no decir que desconocido en su totalidad. Pues haremos referencia a un padecimiento que tenía el presidente Adolfo López Mateos, pero que por la usanza de la época, esto se mantuvo a buen resguardo y no lo supieron más que sus íntimos colaboradores o sus familiares o amigos más cercanos. Esto es unas migrañas muy fuertes que don Adolfo padeció desde su juventud. Para esto es necesario hacer algunos antecedentes históricos y volver el tiempo hasta cuando él era el orador estrella de la campaña del licenciado José Vasconcelos para ganar la presidencia en el año de 1929. La campaña vasconcelista tenía mucha fuerza ya que la seguían los estudiantes, la clase media, las amas de casa, pero no tenía la suficiente para vencer a la maquinaria perversa del recién fundado Partido Nacional Revolucionario, que postuló como su candidato al ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Esta campaña fue muchas veces sometida y vapuleada por las tropas de choque al mando del general potosino Gonzalo N. Santos, que vapuleaba y sometía a los simpatizantes y militantes vasconcelistas. Es en una de estas campañas donde el joven Adolfo López Mateos es vapuleado, apedreado y macaneado por los esbirros de Gonzalo N. Santos, provocándole una fuerte herida en la cabeza, la cual tiene que raparse para fin de podérsela sanar. El mismo José Vasconcelos recuerda en sus memorias haber visto a un joven sangrante con la cabeza vendada. Este era Adolfo López Mateos. Después de recibir tan graves heridas, López Mateos tuvo que huir del país hasta que las cosas mejoraran, hasta que se enfriaran y el callismo ya no representara un peligro. Esto lo hizo huyendo a pie hasta Guatemala, desde la Ciudad de México, donde estuvo pues varios meses hasta que sus heridas sanaron por completo. Irónicamente, muchos años después, de regreso a su natal Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, ocupó diversos cargos en la Universidad Mexiquense como director de la biblioteca, hasta que el licenciado Isidro Favela, quien conocía a López Mateos desde tiempos vasconcelistas, le ofrece su curul de senador suplente, ya que él es nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia de La Haya. Y aunque a don Adolfo no le gustaba la política, aceptó por aprecio y veneración a don Isidro. Poco a poco López Mateos fue escalando hasta llegar a ser candidato a la presidencia de la República, designado por el Partido Revolucionario Institucional y directamente por el presidente en funciones, don Adolfo Ruiz Cortines, quien le había dado la candidatura porque López Mateos, como secretario del Trabajo, había
sofocado diversas huelgas laborales de diversos sectores como los ferrocarrileros, electricistas, telegrafistas, etcétera, y los maestros que estaban sumamente molestos porque deseaban un aumento salarial e independencia sindical, ya que no querían estar incorporados al partido y querían tener sindicatos independientes, tal y como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿quién mejor que López Mateos para, pues ahora sí que saber lidiar con los sindicatos disidentes? Desafortunadamente, en su primer día de campaña como candidato a la presidencia, esto antes hay que resaltar que el 25 de septiembre de 1957, durante su destape y nombramiento como candidato presidencial, él hace una sentida afirmación o aclaración que cumple a cabalidad. Después de dar su discurso inaugural, él dice, hoy hago entrega de mi vida a México. Y así lo hizo durante los años que se mantuvo con vida. Como decía, ya como candidato presidencial, él decide iniciar su campaña en la ciudad de Santiago de Querétaro como un homenaje a los constituyentes de 1917. Es en esta ciudad en la que durante su segundo día de campaña, López Mateos se enfrenta a las terribles consecuencias de la golpiza recibida en aquel 1929. Un severo y fortísimo ataque de migraña que lo mantuvo paralizado por un día completo. Una vez que se repuso, López Mateos acude a hacerse unos estudios clínicos para conocer el origen de este mal. El diagnóstico del estudio médico fue terrible porque se descubrió que no era una simple migraña lo que provocaba aquello, sino 7 aneurismas cerebrales, que no son otra cosa que taponamiento de las venas del cerebro, lo que produce un dolor incontrolable de cabeza porque existe una presión de las arterias cerebrales. Al saber el diagnóstico, era lógico que López Mateos renunciara a la candidatura del PRI. Sin embargo, él siguió adelante. Muchas ocasiones tuvo que salir en camilla de los actos de campaña rumbo al hospital por los ataques de migraña que padecía. El lunes 1 de diciembre de 1958, al tomar posesión como presidente, López Mateos fue incapaz de mantener el brazo en alto para hacer el juramento presidencial correspondiente debido al atroz dolor de cabeza que en ese momento estaba sufriendo. Ya como presidente, López Mateos tenía que tomar o ingerir grandes cantidades de whisky para mitigar el dolor, pues era más práctico que los analgésicos que estaba tomando constantemente. Recuerda a su amigo y secretario particular, Justo Sierra Casasus, que ya estando en campaña, él tenía que cargar siempre una caja de aspirinas para el caso de que López Mateos le solicitara alguna si llegaba a aparecer un ataque migrañoso. Aparte ya como presidente, su amigo y secretario particular, Humberto Romero, había acondicionado un cuarto en Palacio Nacional adecuado para mitigar el dolor de cabeza de López Mateos, con las paredes agullonadas para que eliminaran los ruidos. López Mateos tenía que pasar ahí tendido horas hasta que el hierro caliente se enfriaba dentro del caño. Tenían que colocársele paños húmedos en la frente con agua helada para mitigar el dolor.
En una ocasión, en uno de sus constantes giras presidenciales, López Mateos es víctima de un ataque de migraña en Caracas, Venezuela. Una vez que termina su periodo presidencial, su amigo y sucesor, el licenciado Gustavo Díaz Ordaz, designa a López Mateos director del comité organizador de la 19ª Olimpiada a celebrarse en México el 12 de octubre de 1968 y que López Mateos había conseguido para México en dura competencia con otros países en 1963. López Mateos se dio de lleno al trabajo. Sin embargo, los dolores de cabeza se hicieron cada vez más fuertes e ininterrumpidos, por lo que todavía tuvo el coraje de anunciar a sus íntimos: creo que le va a caer mucha chamba a Pedro Ramírez Vázquez. Yo ya no puedo seguir al frente del comité organizador de la Olimpiada. Me cuesta muchísimo trabajo. Por esta razón se lo hizo saber al presidente Díaz Ordaz y le solicitó que aceptara su renuncia, cosa que Díaz Ordaz aceptó. A partir de entonces, López Mateos se retiró de la vida privada a la vida privada y siguió en su casa de San Angelín. Sin embargo, los dolores se hicieron más fuertes. Cuentan que en una ocasión que Díaz Ordaz fue a visitarlo, López Mateos ya no podía hablar porque poco a poco iba perdiendo sus facultades motrices y lingüísticas. En una ocasión, López Mateos salió a cenar con su familia y en el restaurante donde estuvo no tuvieron la precaución de cortarle los trozos de carne en trozos pequeños para que los pudiera deglutir fácilmente. Uno de ellos se le incrustó en la garganta, por lo que fue llevado a un hospital para hacerle una traqueotomía de emergencia y poderlo salvar. A partir de entonces perdió el habla, ya no pudo comunicarse más que con sonidos guturales. Hay que destacar que el 28 de noviembre de 1965, López Mateos se somete a una intervención quirúrgica para tratar de operarle los aneurismas. Quien lo opera es el famoso neurólogo estadounidense William Papen. Y él, a pesar de ser una eminencia, cuando entra al quirófano, después sale maldiciendo en inglés porque no era un aneurisma el que tenía, sino que eran 7 y estaban ubicados en un lugar del cerebro donde eran inoperables. Estos aneurismas le fueron mermando las facultades motrices, como ya comenté, la facultad del habla la perdió cuando le hicieron la traqueotomía y solo hacía sonidos guturales y estaban sus familiares esperando que la muerte se acordara de él porque el único síntoma de que aún seguía con vida era un ojo que tenía entreabierto, el párpado se le empieza a colgar, tiene que caminar con aparatos ortopédicos para poder dar algunos pasos, hasta que en julio de 1967, durante una visita que le estaba haciendo su hija mayor, Ave López Ámano, Ave Leonor López Ámano, el expresidente López Mateos es víctima de un ataque de migraña que lo deja inconsciente y es ya cuando no puede volver a ponerse en pie ni a volver a hablar y queda en estado vegetativo. López Mateos pasa 2 años así, de 1967 a 1969. Cabe recordar que en una ocasión que Díaz Ordaz fue a visitarlo, como ya no podía hablar, López Mateos escribe en un pizarrón que si lo puede ayudar a ponerse el pijama porque ya no tiene movilidad.
Justo Sierra Casasus recuerda que cuando fue a visitar en una ocasión a López Mateos, lo encontró enjuto, lo encontró más flaco de lo normal, con una súbita calvicie, a lo que López Mateos le dice, esto es lo que ves, estoy muy jodido. A lo que justo Sierra Casasus responde, no te ves bien, Adolfo. Y él asevera, no me gusta lo que me dices y no me gusta cómo me lo dices. Ya no soy el Adolfo que tú conociste, justo. Finalmente ya, cuando él estaba pues ya inconsciente, su esposa Eva Sámano se encargó de cuidarlo, esperando pues ya el final. Lo ponían sobre una piel de llama para evitar que se llagara. El presidente Díaz Ordaz ordenó que se le pusiera una planta de luz para que los López Mateos pudieran enfrentar cualquier emergencia hospitalaria. El licenciado Adolfo López Mateos falleció finalmente la madrugada del lunes 22 de septiembre de 1969 a las 4 antes meridiano. Sus restos fueron enterrados en el Panteón Francés de la Piedad y su esposa, doña Eva Sámano Bishop, le sobrevivió todavía hasta mayo de 1984. Años después, el presidente Carlos Salinas de Gortari ordenó que tanto los restos de Adolfo López Mateos como los de su esposa Eva Sámano fueran exhumados para irlos a enterrar posteriormente a un monumento hecho en su honor en Atizapán de Zaragoza. Bueno amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook, Mitos y Novedades en la Historia de México, a través de mi correo electrónico jjvl@hotmail.com. No dejen de darle dedito arriba si es que les gustó el video. Me pueden leer todos los viernes en Leo Digital a Otra Plana y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube para que les lleguen los videos que estaré subiendo cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.